terminar con el dominio de la oligarquía. Una compañera de San Miguel me escribió ayer diciéndome: se está muriendo mucha gente de la generación de ustedes. ¿Quién iba a pensar que Gustavo iba a sufrir este infarto masivo y esta muerte súbita mientras hablaba en un evento con estudiantes de la Universidad de Valparaíso? Inició su intervención y a los pocos minutos le sobrevino este efecto. Pero también Gustavo Meneses Seguel, antiguo dirigente poblacional, miembro de la comisión política de este movimiento, ha fallecido hace poco más de un mes. Gustavo Meneses y Gustavo Ruz, lo difícil de llamarse Gustavo en estos momentos en el movimiento político-social soberano. Así es que esta intervención yo la escribí pensando en ellos. Y se las ofrezco a ustedes con modestia política y ojalá con la intención de inspirar alguna reflexión. Decidimos escribirla para que fuera más formal y para que no nos explayáramos en elucubraciones que nos apartaran del sentido central de la ley. El camino necesario. 1. La crisis histórica y su paradoja. Vivimos una profunda y prolongada crisis de país. No conozco una sola persona que diga que no estamos en crisis o que esta crisis pueda superarse sin cambiar los factores que la provocan, la promueven o la extienden en el tiempo histórico. Como sabemos, esta crisis no es solo política, constitucional o económica. Tiene que ver con lo que sucede en todos los ámbitos de la vida nacional: en trabajo, alimentación, educación, salud pública, vivienda, en previsión social, transporte, que son los espacios de vida social de cuyos problemas se habla todos los días. Pero esta crisis afecta todas las áreas del devenir social, cultural o ambiental. Se refiere a los abusos generalizados que sufre la gente en el trabajo, en el comercio, en la calle. Se refiere al miedo y a la violencia de los guetos urbanos, la multiplicación de las redes de narcotráfico y sus nocivos efectos en la seguridad de las familias y en la salud de nuestros jóvenes y niños. Asistimos a un progresivo e intolerable deterioro en la forma de vivir de la gente de trabajo y de esfuerzo. Yo los invito a que caminemos por nuestras poblaciones o visitemos las poblaciones de al lado. Esta crisis funciona sobre factores reales y objetivos y también sobre factores subjetivos y de imagen. ¿Cómo la vive el pueblo? ¿Cómo la cuentan los matinales? Como nosotros lo vemos, se trata de una crisis generalizada, es una crisis envolvente. Podemos en consecuencia llamarla crisis histórica. La paradoja que produce esta crisis histórica es que su prolongación genera dos grandes efectos. Evidente a simple vista. De ella, de la crisis, los poderosos ganan y ganan mucho. De ella, de la crisis, los débiles pierden y pierden siempre. Lo que es peor, a cada vuelta de tuerca que hace cada vez más profunda la crisis, los poderosos ganan aún mucho más y los débiles pierden cada vez más y en algunos casos lo pierden todo. Es una crisis con lo que sería un doble efecto imposible
un doble efecto de tirabuzón. Hace que los ricos siempre suban y que los pobres siempre bajen. ¿Qué hace que una crisis generalizada favorezca que los poderosos siempre ganen y que los débiles siempre pierdan? Lo sabemos, pero no lo soportamos. Se basa en la existencia y sobrevivencia de un régimen institucional, político, económico y social instalado en los años de la dictadura cívico-militar a sangre y fuego. Esto dura hasta el año 1990, pero luego entre 1990 y el 2023, inmediatamente este régimen ha sido cuidado, perfeccionado y protegido en los años de la transición pactada por el híbrido militar, empresarial, concertacionista. Son 50 años de infamia en contra del pueblo. 50 años de usurpación de la soberanía popular. 50 años de robo del patrimonio social y territorial. No necesitamos tener una gran memoria para acordarnos del robo de los fondos previsionales a través de las AFP para financiar sus empresas, financiar sus inversiones y especulaciones, corrompiendo el régimen parlamentario, cargándole las pérdidas a los afiliados y atribuyéndose las ganancias ellos mismos. Sabemos que eso no pasó en el gobierno de Pinochet, sino en los gobiernos de Lago y de Bachelet. No necesitamos tener gran memoria para acordarnos del robo de los derechos de agua, las concesiones mineras truchas, con una casi exención de impuestos, la destrucción y apropiación de bosques nativos y usurpación y destrucción de las comunidades, apropiación mafiosa de los bienes y derechos del mar, y la destrucción de la economía artesanal de la costa, entre otros. No es que se nos olviden todos los otros robos y los actos de corrupción que los validaron, pero es que nos cansamos. Citamos estos apenas para que no se nos olvide de lo que estamos hablando. Es la existencia de un régimen económico, social e institucional que nos oprime y que nos exprime. Es un muro contra el cual nos estrellamos una y otra vez, que no lo aceptamos, ante el cual nos rebelamos, pero que no logramos derribar. Un régimen que es enemigo de lo público y protector de las privatizaciones, enemigo de las pensiones para las y los ancianos de nuestra tribu, pero protector de las pensiones para Fuerzas Armadas y parlamentarios. Este es el fundamento de la crisis. Un régimen cuya perversa naturaleza, por ejemplo, destruye la educación pública. Solo esta semana se informa de la deserción escolar de 50.000 niños y jóvenes de escuelas y liceos en el último tiempo. Un régimen cuya perversa naturaleza empobrece la salud pública. Esta semana se informó, que 70.000 pacientes GES están en lista de esperas, de los cuales 60.000 son adultos mayores, sin contar el 1.800.000 pacientes no GES, que esperan desde atención médica a cirugías. Un perverso régimen que aborta a los estudiantes de las universidades por no pago y les cambia la expulsión académica y económica por un endeudamiento de por vida. Se ha informado hace unos días que los deudores del CAE son 800.000, de los cuales se considera 600.000 egresados y 200.000 desertores. Un régimen perverso, de una naturaleza perversa,
que ha instalado y explotado un régimen laboral perverso a medida de los empleadores, que les mantiene su ejército laboral de reserva y una legislación laboral ad hoc. Las informaciones recientes señalan que solo el 28,4% de las personas ocupadas, y muchos de ellos funcionarios del Estado, tienen empleo protegido, o sea, un empleo con contrato, liquidación, cotizaciones, salud, vacaciones, licencia, seguro de cesantía, guardería y permisos por maternidad. Y la Fundación Sol señala que 2.100.000 trabajadores están como fuerza laboral subempleada. No estamos hablando de empleo informal. ¿Qué país con 2.100.000 trabajadores subempleados y con un tercio de la población laboral en empleos informales va en camino al desarrollo? Sin formación profesional y sin la base industrial y tecnológica que necesitamos, no solo para el desarrollo del país, sino para la formación y bienestar de las personas, familias y comunidades. Abundan los proyectos desechables y las tecnologías desechables. Estamos significativamente fuera de la producción de conocimientos y tecnología. Somos callamperos en investigación científica. Estamos en pleno siglo XXI y vivimos como tribus de mediados del siglo XX. Carecemos de interconectividad nacional territorial autónoma y gratuita. Carecemos de trenes nacionales y de trenes de alta velocidad necesarios para nuestra orografía. Acumulamos un enorme déficit en obras de infraestructura vial y marítima. Siendo un país marítimo, andamos a tropezones en la investigación y producción acuícola, piscicultura, infraestructura portuaria, maestranza naval. Dependemos de energía fósil, petróleo y gas, por la que pagamos los precios más altos del mundo. Pero llenamos los bolsillos de los concertacionistas que firmaron los contratos de importación, rechazando las ofertas solidarias que nos hicieron, algunas de ellas a través mío, los pueblos de Argelia y de Libia. Y esta gente que firmó contrato con firmas inglesas para importar gas y petróleo a precios elevadísimos y que se siguen enriqueciendo con ese precio de los combustibles, son más o menos los mismos que se llevan las comisiones de las compras de armas. ¿Se acuerdan que nos preguntamos al principio qué hace que una crisis generalizada favorezca que los poderosos siempre ganen y que los débiles siempre pierdan? No dejemos pasar la oportunidad y veamos lo que está ocurriendo en estos días. Sufrimos una fuerte embestida especulativa y financiera, promovida por y desde el propio Banco Central. No se extraña, está manejado por los economistas del régimen. Son especialistas en prestarle dinero de todos nosotros a los bancos donde ellos trabajaron o trabajarán, a muy bajas tasas de interés, para que los bancos nos presten a nosotros a intereses especulativos. Se autoalaban entre ellos y dan consejo de sabios en los matinales de la televisión. Pero parece que estudiaron economía con tenedores. Ellos creen en las teorías neoliberales, en el mercado como religión, en las recetas que dictan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Resulta que el desmedido
nivel de alza de intereses nos ha llevado a niveles intolerables de inflación de los precios de la canasta popular. Este fenómeno, naturalizado por la economía neoliberal, resulta que por cada día que pasa suceden dos cosas que son difíciles, o más bien son terribles para las familias. En primer lugar, reduce el nivel de salario e ingresos, y por otra, saca a más personas del mercado de consumo, es decir, restringe la ciudadanía económica. Así es, si menos podemos comprar, menos ciudadanía económica vamos a tener. ¿Y qué les pasa a los ricos? Ellos tienen otro valor del dinero. Más sufrimos nosotros y más valor tiene el dinero de ellos. Sube el IPC, sube la UEF. Nosotros pagamos más, ellos cobran más y ganan mucho más. ¿Quién inventó la unidad de fomento? Mi enemiga de toda la vida. ¿Para qué propósito? ¿Hace cuántos años se inventó la unidad de fomento? ¿Qué otros países tienen unidad de fomento o algún instrumento de reajustabilidad del dinero de los poderosos? No es la reajustabilidad del dinero de los pobres. ¿Qué rol cumple actualmente la UEF en el mercado financiero actual? Más de un tercio de la población activa en Chile está cesante o con empleo informal. ¿De qué vive el pueblo? ¿Cómo vive el pueblo? ¿Cómo come el pueblo? Las tasas de interés han ayudado al aumento de los deudores morosos y con ello la esclavitud de los intereses sobre intereses. También de la dependencia de las tarjetas de crédito con tasas de interés desbocadas y el aumento de costos de mantención, seguros y otros imaginativos cobros adicionales impuestos a los usuarios en leoninos contratos y administrados desde programas computacionales impersonales, siempre dispuestos a inventar cargas y deudas. La asfixia económica hace caer al pueblo, pero multiplica las ganancias de banqueros, comerciantes, especuladores y usureros de toda calaña. En medio de esta incisiva venganza económica de los poderosos por los retiros anteriores de los fondos de AFP, las movilizaciones sociales y la insolencia de un pueblo rebelde cuestionando la inmoralidad del régimen y sus abusos, aprovechándose de la desmovilización temporal de los movimientos sociales, grupos empresariales movidos y apoyados entusiastamente por la derecha y la concertación, incluidos los llamados socialistas democráticos, con Lagos y sus ayudantes a la cabeza, apoyados por y en las transnacionales, en especial las de la minería, las farmacéuticas y las de las AFP, intentan concluir una poderosa y misericordia estocada para imponernos, con la complicidad parlamentaria y la parálisis del gobierno, el TPP-11. Nuestro querido y recién fallecido Gustavo Ruz, de los últimos textos que escribió hace unos días, se refiere al TPP-11 con estas palabras. Es un engendro político, jurídico, que permite a las grandes corporaciones transnacionales gobernar por sobre la soberanía de las naciones, subordinando la economía e institucionalidad chilena a los grandes capitales foráneos,
todo lo que signifique continuidad del capitalismo salvaje, profundizará la crisis social y el colapso ecológico con su secuela de dolor, angustia y desesperanza para la mayoría de los chilenos y chilenas. La aprobación del TPP-11 implica aceptar que nuestro país siga siendo colonia, pero ahora con una cadena más en el cuello. Cualquier sistema de justicia democrático, verdaderamente democrático, cuya vocación se refrendara en un Estado de Derecho al servicio de los intereses y el bienestar de Chile, debiera tener y mantener en la cárcel a los instigadores de este tratado por traición al pueblo de Chile. El Tribunal Constitucional actual, engendro de la institucionalidad de la dictadura, dominado por funcionarios adeptos al régimen militar, rechazó el recurso parlamentario, diciendo con eso que aprobar y firmar dicho tratado es, en derecho, constitucional. Esa es la medida del cinismo y de la resistencia total al cambio y a la democracia plena. De nuestra parte, es bueno que lo declaremos ahora y aquí, que si un día se impone nuestro proyecto de gobierno de mayorías políticas, sociales y electorales, anularemos todo tratado, todo convenio, todo contrato que amenace, debilite o someta la soberanía del pueblo de Chile, de sus recursos, de sus riquezas, de la inteligencia de sus gentes y de sus pueblos. Nunca permitiremos que el imperialismo, el neocolonialismo o cualquier fuerza económica y militar extranjera, sin el consentimiento y o protección de los intereses profundos de nuestros pueblos, vulnere y aplaste los intereses de chilenos y chilenas, mucho menos amparado en la vanidad y en los negocios de verdaderos vendepatrias que, como bien sabemos, han existido en nuestra pequeña república desde el momento mismo de la independencia política. 2. La salida de la crisis. Podemos concordar que disponemos de dos principios para buscar la salida y la superación de la crisis crónica de Chile. Gracias. Nos imaginamos salidas que sean históricamente factibles y políticamente posibles de emprender y culminar a corto plazo. No nos sirven otras salidas. El primer principio de salida de la crisis consiste en afirmar que la salida de la crisis es y será política. Significa que la acción transformadora y de cambio social y político debe atenerse al marco de la lucha política, desde los niveles de comunidad y locales, de pueblos y regiones, que impliquen conciencia y adhesión a un programa que represente los genuinos intereses, necesidades y aspiraciones del pueblo. Participación en la organización y la movilización de mayorías. Ejercicio por la base de la soberanía popular. Reproducir la forma de asambleas soberanas que instalen primero ensayos y luego propuestas de gobierno por la base en las comunas, en las juntas de vecinos, que recojan demandas participativas y vinculantes, que se nutra de las redes de solidaridad social, desde la ayuda mutua hasta las ollas comunes, teniendo como herramienta constituir mayorías políticos sociales con contundencia electoral. Segundo,
El segundo principio es que la salida a la crisis solo puede ser por el lado del pueblo. O como algunos dirían, que la salida solo será por la izquierda. Ello debe estar contenido, aprendido en los programas políticos que acompañan la emancipación popular y ciudadana. Nadie puede negar que la crisis existe y se prolonga, porque casi ninguno de los reales problemas de vida que afectan a la mayoría se resuelve desde el régimen. El modelo ya no va a dar soluciones. Está agotado. No puede, porque por naturaleza está hecho para el despojo y de manera alguna para la reivindicación de derechos o reparación de justicia. Parece no haber otra verdad que los problemas del pueblo se resuelven desde el pueblo mismo, como lo sostiene nuestra declaración de principios, comillas, solo el pueblo puede asegurar por sí y para sí el goce de la plenitud de derechos y el logro del bienestar personal, material y social, encaminado a la felicidad familiar y la solidaridad comunitaria. Solo el pueblo puede garantizar y proveer trabajo digno, formación para el trabajo, acceso a la tecnología, la independencia en el conocimiento y la protección social adecuada a todas las edades de la vida, cuando este gobierno, a través de sus diversas expresiones públicas, para su propio bienestar. Solo el pueblo puede dotarse a sí mismo de formación, salud y vivienda a lo largo de toda la vida, sin exclusión ni discriminación alguna de la condición social y económica, género y pertenencia étnica o territorial o pecuniaria. Como se puede apreciar, estamos hablando de países distintos, de historias distintas. Estamos hablando de Chile, en que conviven dos países. Lo dijimos en la convocatoria de este evento. Comillas, la historia actual de Chile enfrenta a dos historias. La de las clases dominantes, para perpetuar su dominio militar, financiero e institucional, que constituyen legado de la dictadura. Por otro, la historia del pueblo, no exenta de dificultades, que marcha hacia la recuperación plena de la soberanía popular y el autogobierno. Esta es nuestra historia. Sabemos dónde está y cómo es la lucha histórica del pueblo. Nos corresponde saber dónde estaremos nosotros en estas jornadas de movilización, construcción y esperanza. 3. La alternativa política unitaria desde el pueblo. Encontramos en un pequeño folleto publicado en 1952 por Ediciones Espartano, es decir, hace 70 años, cuyo título es La crisis chilena. Un texto escrito por el compañero Eugenio González Rojas, que puede sernos de ayuda al momento de inspirarnos en nuevas reflexiones. A propósito de las crisis y la superación de las mismas, nos escribe el autor, comillas, un partido político nuevo aparece, 1952, en el seno de una sociedad democrática cuando responde a los intereses y a las aspiraciones de un sector social que carecía de cabal expresión en los organismos existentes. En el ejemplo, al fundarse
en Chile el Partido Socialista, en abril de 1933, se daban las condiciones objetivas para que los trabajadores intelectuales y manuales actuaran de consumo en una colectividad política propia, puesto que ninguno de los partidos tradicionales representaba cumplidamente sus intereses económicos y sus aspiraciones sociales dentro de una doctrina que concordara con el sentido del movimiento histórico. Según Eugenio González, un partido político nace no solo porque emerge de las aspiraciones y necesidades de la clase que lo inspira, también porque su identidad es la más próxima a los valores que han inspirado el desarrollo democrático de la República. Veámoslo cómo se vería desde el pueblo como un síndrome de abstinencia democrática. También porque esa fuerza política emergente es capaz de proyectar una capacidad inédita en la producción de cultura y conocimientos. Dicho en palabras de Eugenio González, en ese contexto, comillas, el socialismo representa la proyección hacia el futuro inmediato del proceso creador de valores que constituye la cultura. Nos preguntamos, ¿podemos inspirar entre las fuerzas sociales y políticas del cambio un proyecto político unitario que, puesto en la perspectiva del futuro, represente la proyección hacia el futuro inmediato, la creación de valores que constituyen la cultura, la economía, lo social y político en su conjunto? Una nueva fuerza política tendrá el sustento necesario para emprender, sin frustrar, el cambio definitivo en Chile. Tenemos la profundidad de la crisis, la hemos recorrido, la hemos dibujado. Tenemos las urgencias por superarlo. Tenemos la desesperación del pueblo de emprender, fragmentado, luchas que resultan inútiles y conducen a derrotas. Hay condiciones objetivas y subjetivas para fundamentar y sostener la viabilidad histórica inmediata para la construcción de una fuerza política popular unitaria en todos los territorios de nuestra geografía humana y social, con un programa único, porque debe ser un programa que contenga todo lo que le hace falta a Chile y a su pueblo. Así, es muy fácil elaborar un programa, porque es todo. No es una lista de supermercado, es una nueva constitución. Primero, nuestro convencimiento que no lo podemos hacer solo. Por ello estamos implicados y comprometidos en distintas mesas de unidad de fuerzas políticas del pueblo, movimientos sociales y agrupaciones culturales, en la búsqueda de convergencias, de consensos, de inspiración para una lucha común, sin la cual, lo sabemos, no podrá haber victorias comunes, y avance de la envergadura de lo que necesita la dimensión de la crisis, y también para enfrentar el poder de nuestros adversarios de clase y del dinero, interno y externo. Segundo, este trabajo unitario, este trabajo artesanal de unidad, requiere enfrentar una a una las propias resistencias que se expresan y aparecen en este camino hacia la unidad y la integración. Lo decimos porque pensamos que habitamos otro momento histórico y por lo mismo tenemos que tomar muy en serio la realidad de nuestros avances y los dolores de nuestras derrotas. Ante la resistencia que encuentran nuestras ideas
en los foros sociales. Debemos ser tolerantes, pedagogos, empáticos. Frecuentemente algunos dicen que odian la política y se oponen a cualquier forma de organización revolucionaria popular, excepto la acción directa, sin saber ellos mismos que no hay nada más político que oponerse a la política. Sabemos que quieren expresar otra cosa. Expresan su rechazo a las clases y partidos anquilosados y corrompidos en la mantención del régimen legado de la dictadura. Pero es como un efecto polilla. Ven cualquier iluminación y se precipitan. Faltan soportes de redes y organizaciones sociales. Los gobiernos de la concertación las exterminaron, las deformaron o las clientelizaron. Generaciones se saltaron la continuidad del ejercicio de formación política, porque le dijeron que no era necesario. Había quienes pensaban en su nombre. Suprimieron y eliminaron la prensa popular. Pero ahora el pueblo se dio a sí mismo sus organizaciones, cabildos, asambleas populares por todo Chile, como flores del desierto. Estaba la semilla, ahí estaba la memoria histórica, ahí estaban los mayores, que fueron protagonistas en distintos momentos de la lucha popular, que fueron parte de la resistencia clandestina o de los alzamientos populares contra la dictadura. Ellos poseían la huella de la rebelión, de la resistencia y de la emancipación. Y quienes se levantaron contra el régimen de abuso y de opresión han estado siendo tatuados en la piel y en la memoria con esas matrices políticas y constituyen el capital cultural y político de la fuerza que constituiremos para el cambio. Entonces, para hablar de unidad, tenemos que olvidarnos de esa vieja unidad hegemónica, todos en torno a mí, y empezar a crear en otra forma de unidad, la unidad en la diversidad. Hay quienes compran el cuento que la fragmentación del movimiento popular emancipador y soberano en miles de pequeñas organizaciones es una gran debilidad. Nosotros pensamos muy diferente. Creemos que la fragmentación ha liberado energía social, comunitaria, de acción colectiva concertada. ¿Qué es la política sino el arte de la acción colectiva? Unidad en la diversidad. ¿Y cómo es eso? Tenemos que hacerlo y aprender. ¿Por qué se cree que debemos saber todo y tener todo preparado antes de reiniciar la marcha? Nuestro camino es inédito, pero siempre nuestros caminos han sido inéditos. Siempre nos hemos negado a copiar las instrucciones o recetas que de pronto nos dicen que funcionan en otros países y que nosotros nos negamos a ponerlas en prácticas en Chile. Por ello, afirmamos que nuestro camino es inédito y que estará lleno de miles de pequeños actos y gestos de creatividad. No sería la primera vez que el pueblo chileno aporta experiencias a la lucha popular mundial. La fragmentación de los movimientos sociales no como un impedimento, sino como una oportunidad.
oportunidad de nuevas experiencias de organización, oportunidad de conocer y socializar nuevas realidades y nuevas demandas, oportunidad de miles de nuevos liderazgos. Si yo fuera parte de las victoriosas fuerzas del legado de la dictadura, tendría miedo, mucho miedo. Me refiero a las victoriosas fuerzas del rechazo. Se nos abre así un ancho camino a la superación de los tremendos dolores e injusticias que nos han sido impuestos por 50 años de infamia, despojos y explotación generalizada. 4. El camino hacia la nueva Constitución. Sobre este punto, permítanme, compañeras, compañeros, que cite partes y textos del último documento que elaboramos juntos en el reencuentro social, que es una de las 2 mesas en las que nos incluimos construyendo pasos hacia la unidad de los movimientos políticos y sociales populares. Estas palabras pertenecen a su última versión. No tiene más de una semana de antigüedad. Y varios de estos textos pertenecen, de hecho, a la pluma de Gustavo Russo, a quien le estamos rindiendo homenaje en este encuentro de Asamblea Soberana. Muchas de estas ideas las volveremos a discutir en la comisión de trabajo que hemos denominado hacia la nueva Constitución, pero que creo que merece la pena citar algunas de estas ideas como parte final de este informe. Comillas. Nos parece injusto, se escribe en este documento, del cual el pensamiento y la letra de Gustavo está presente. Nos parece injusto culpar a electores desinformados, desorganizados y desmovilizados. Muchos votaron por primera vez por la derrota de la opción apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022. La mayor parte de quienes votaron rechazo no leyó, no conoció o no entendió los aspectos positivos del texto preparado por la Convención Constitucional, pero tampoco pretendía validar la Constitución de Pinochet o la versión Pinochet-Lagos, la que repudió más del 79% de los electores en el plebiscito de entrada del 25 de octubre del 2020. Prevaleció, en cambio, el voto de castigo al actual gobierno, que desde sus primeros días adoptó una política de continuidad en relación a lo logrado por las 7 administraciones que lo antecedieron en el Palacio de la Moneda. Las fuerzas conservadoras lograron satanizar la convención como un todo, dejando instalada la idea de que cuando el pueblo participa, el resultado es malo, y que solo la actual élite partidaria parlamentaria da garantía para una buena constitución. El mayoritario rechazo al proyecto de constitución plebiscitado el 4 de septiembre del 2022 desencadenó un delirante entusiasmo en las élites conservadoras serviles a los poderes fácticos internos y transnacionales. Envalentonadas ahora, se sacan las caretas y advierten sin tapujo que permanecerán inalterables las bases del actual régimen neoliberal y neocolonial. El mismo partido del orden que negoció la continuidad y profundización del modelo impuesto en dictadura mediante los pactos del 30 de julio de 1989
y del 15 de noviembre del 2019, nuevamente conspira a espaldas del pueblo para convocar otra convención, que será más de lo mismo. De hecho, han adelantado que impedirán una asamblea constituyente y que obligarán a los candidatos y candidatas independientes a subordinarse ante los partidos políticos parlamentarios, repudiados por el 97% de la ciudadanía. Se ha informado ayer que han acordado crear una comisión supervisora compuesta por 14 funcionarios jurídicos, paritarias, para controlar los excesos de las propuestas que eventualmente se deslicen en cualquier iniciativa futura hacia una nueva constitución. En consecuencia, estamos notificados que la nueva convención saldrá de una cocina popular más restrictiva que la anterior y que su forma de generación y reglamentación, le llaman los votos, garantizará de antemano la continuidad del actual régimen. Es imperioso subrayar que una convención impuesta desde el poder constituido, sin participación organizada y vinculante de la ciudadanía, jamás podrá ser parecida a una asamblea constituyente. Si no es soberana, si no es capaz de cambiar los fundamentos del modelo de dominación, no es constituyente y por lo tanto perpetúa la dictadura del 1% más rico sobre el conjunto de los pueblos de Chile. Una genuina asamblea constituyente implica un periodo preparatorio para la gestación del poder constituyente originario que garantice la participación vinculante de toda la ciudadanía, cuyos representantes reciben mandato para elaborar una constitución conforme a la voluntad soberana de las mayorías y no para servir a las oligarquías transnacionales y sus peones empresariales y parlamentarios. Las demandas que dieron origen a la revuelta de octubre del 2019 siguen vigentes, de modo que en el tercer aniversario del mayor levantamiento popular, en lo que va corrido del siglo, desde las necesidades y la voz del pueblo, persiste el rechazo generalizado al conjunto del sistema dominante, a sus autores, cómplices y encubridores. Nuestros pueblos no aceptarán más gato por liebre, ni continuismo, ni pirotecnia verbal. Rescatar y reivindicar el espíritu emancipatorio de octubre del 2019 no significa reproducir los errores, carencias y contradicciones que frustraron aquella experiencia histórica. Debemos contribuir al surgimiento de un sujeto social. Era lo que estábamos discutiendo. Era lo que íbamos a continuar discutiendo ayer en mi casa. Contribuir al surgimiento de un sujeto social que exprese intereses y propuestas del pueblo trabajador en todos los escenarios de lucha reivindicativa, cultural, electoral, ideológica y política, generando la correlación de fuerzas que haga posible los cambios en la sociedad y en el Estado, permitiendo a las mayorías populares tomar el destino de Chile en sus propias manos y poniendo fin a siglos de dominación de poderes foráneos y oligarquías internas a su servicio. Para lograr este propósito, es necesario erradicar todo vestigio de sectarismo, voluntarismo y espontaneísmo, generando condiciones de unidad, organización, estudio, crítica y autocrítica, con claras definiciones programáticas,
y eficaces métodos de organización y acción política que nos permitan transformar la rebeldía y la indignación popular en capacidad para construir un futuro con justicia social y ambiental, soberanía, autodeterminación, dignidad y la mayor suma de felicidad posible para todos los pueblos de Chile y de nuestra América. Bueno, gracias compañeras y compañeros. Les agradezco la atención y les invito a abrir un diálogo y una reflexión fraternal. Muchas gracias.